Iglesia de Cristo Castillo Fuerte, Ministerios Castillo Fuerte, presenta su programa, Libres por la Palabra. Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Palabra impartida por Pastor Clementino Cruz. Los egipcios también tenían su creencia, ¿verdad? De que tenían que ponerles algunas cosas para que les siguieran sirviendo en el más allá. Imagínense que estas tribus ancestrales o estos seres ancestrales relacionaban la muerte, no creían en una muerte absoluta, sino que creían en una separación del cuerpo, pero que se entraba a una vida diferente a la que se estaba viviendo, a una vida diferente a la que se había vivido en la tierra, pero que de alguna manera las cosas que estaban acá todavía les seguían sirviendo más allá. Entonces quiere decir que este es un tema interesante, ¿verdad? Porque cada quien tiene una creencia de esto. Ahora ellos, ya no he investigado qué pensaban, qué pasaba al más allá, si había un juicio o si realmente entraban directamente a otra vida y que automáticamente vivían esa vida, es decir, después de la muerte, como los mayas y los egipcios, ¿verdad? O si había un lugar de malos y de buenos también, como nosotros creemos. No he investigado hasta ese punto. Pero también podemos ver la gente que dice, ¿verdad?, que, por ejemplo, en el Oriente, en el otro lado del mundo se cree que, o en el Medio Oriente, en el Oriente creen que, muchos creen, ¿verdad?, en la reencarnación. La reencarnación es, por ejemplo, de que cuando una persona muere, pues dicen esos expositores de sus creencias, que si la persona fue buena, pues va a encarnarse en otra vida para seguir evolucionando hacia la perfección, imagínense, ¿verdad? Pero que si la persona fue muy mala, se va a encarnar en un animal. Imagínense que el castigo es ser degradado y encarnarse en un animal. Entonces son creencias que existen de la muerte, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando el ser humano muere? ¿Verdad? Pero, hermanos amados, realmente, ¿qué dice la Biblia de nosotros, verdad? ¿Qué dice la Biblia? Pone ahí, por ejemplo, creencias mayas, creencias orientales, la reencarnación. Entonces, ¿qué dice la Biblia de esto, verdad? Fíjense cómo es esto, ¿va? Porque creo que todos tenían un concepto de la muerte, pero no un conocimiento así muy pleno como el que ahora muestra la Biblia. Por ejemplo, Salomón decía, fíjese lo que decía Salomón, ¿verdad? Eclesiastés es un libro donde Salomón está decepcionado. ¿Cómo está en Eclesiastés Salomón? Está decepcionado, se siente frustrado, se siente desanimado en Eclesiastés. Proverbios es su juventud, su gloria. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Está en toda su gloria y él exalta la sabiduría, los beneficios de la sabiduría, los beneficios de la inteligencia, de la cordura, de la prudencia, todos los beneficios, las glorias que estos traen para los seres humanos, ¿verdad? Las riquezas, cómo se obtienen. Él está hablando en Proverbios de esa forma, pero ya en Eclesiastés se lo ve que él tiene notas muy discordantes acerca de su vida y acerca de los humanos, ¿verdad? Fíjese que, ¿cómo es esto, verdad? Fíjese cómo es esto, que por ejemplo decía, poneme ahí por favor Eclesiastés 3:21, mire lo que decía Salomón ahí. Él hacía una pregunta ahí y como que él no sabe la respuesta. Y prácticamente yo quiero decirles que desde Jesús, el Señor Jesús para atrás, ninguno conocía perfectamente el más allá. Ninguno. Tenían nociones, pero no se sabía mucho, ¿sí? Después que Jesús vino, el conocimiento vino también y nos abrió el panorama del más allá. Así que hoy tenemos conocimiento del más allá, porque Jesús vino y abrió el panorama. Aquellos solo tenían nociones y hacían preguntas o hacían propuestas, pero
no un conocimiento exacto del más allá. Mire lo que dice Salomón ahí. ¿Quién dice que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Dice. Y que el espíritu del animal desciende ¿a dónde? Abajo en la tierra. Bueno. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener doctrina. Porque ¿sabe qué, hermano? Mire pues, cualquier persona aquí que no sabe interpretar la Biblia y que no conoce, digamos, el dato histórico de Eclesiastés y cómo está estructurado y cómo se debe interpretar, entonces diría una mala interpretación: ya ve que los animales tienen espíritu. Porque ahí dice Salomón, no lo dice. Mire, él está haciendo una pregunta, pero da por hecho que el animal tiene espíritu, ¿sí o no? ¿Verdad que da por hecho eso? Bueno, muy bien. Ahora la pregunta del tiempo de hoy sería: ¿es verdad que el animal tiene espíritu? Esto es tremendo, ¿sabe por qué, hermano? Mire pues, fíjese que yo he estado tratando la manera de enseñar esto porque para mí es importante, y yo creo que el animal en sí no tiene espíritu como tiene el hombre, pero Salomón está haciendo una pregunta, ¿sí? Pero él está dando por hecho que el animal tiene espíritu. ¿Quién dice, verdad, que el espíritu del animal va hacia abajo y que el del hombre va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos, entonces, ¿cómo interpretamos el libro de Eclesiastés, verdad? Y es aquí donde tengo que recordarles a muchos y a otros enseñarles que el libro de Eclesiastés, no todas las palabras que están escritas son inspiradas. No todas las palabras que están escritas son inspiradas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, como cuando decía Jeremías, así dice el Señor. Lo está diciendo el Señor. Y el profeta da una profecía y da una palabra, pero esa es una inspiración directamente de Dios, ¿sí? Que sale del corazón ¿de dónde? De Dios. Pero aquí hay palabras que salen directamente del corazón de Salomón y no del corazón de Dios. Sí me doy a entender, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo entendemos esto? Que simplemente esta expresión no sale de la inspiración del corazón de Dios, sino del corazón de Salomón. ¿Y por qué queda escrito eso, pastor? Pues ni modo, la Biblia tiene que escribirse, ahí en la Biblia está escrito lo humano, lo divino y lo maligno. ¿Qué está escrito? Mire, está escrito lo humano, lo maligno y lo divino. ¿Cómo así, pastor? Pues sí que toda la palabra es inspirada por Dios. Sí, toda la palabra es inspirada por Dios, pero hay que explicarlo, Porque, por ejemplo, mire pues, cuando decimos que en la Biblia está escrito también lo maligno, es como, por ejemplo, cuando Satanás habla. Jezabel habla. Acab habla. Esos son seres que son marcados como bien malignos. Jezabel es matadora de profetas, de Dios. Y ella habla. Y ahí está escrito lo que ella dice. Entonces, eso que dice Jezabel, ¿de dónde viene? ¿Del corazón de Dios o de su corazón? De su corazón influenciado por Satanás, por espíritus inmundos, ese espíritu llamado Jezabel. Bueno, por ejemplo, cuando habla Satanás y le dice a Eva, con que Dios te dijo que no comieras del árbol, porque sabe Dios que el día que comas de ese árbol, serán ustedes como Dios conociendo el bien y el mal. O sea, se van a parecer a Dios ustedes cuando coman de ese árbol. Y de hecho que no comas del árbol. Entonces, ahí, ¿quién está inspirando al diablo? Dios no lo está inspirando. Estas palabras están saliendo del mismo diablo, pero están escritas en la Biblia. ¿O no están escritas en la Biblia? Ahí están escritas en la Biblia. ¿Vamos bien hasta aquí, hermano? Vamos bien, ¿verdad? Vale. Dígame las 3 escrituras que hay en la Biblia. Vamos, hermana Celeste, a ver si se le recuerda. Sí, ¿de qué hablamos? De que están lo maligno
y se me olvidó la otra. Lo divino, Y lo divino, perdón. lo humano, Lo humano, lo maligno. lo maligno y lo divino. Está escrito en la Biblia, ¿verdad? Es que si no, no fuera historia. ¿Sí? Por ejemplo, para usted, para contar una historia, tiene que contar lo bueno y lo malo, es historia. No existe historia sin contar lo bueno y lo malo. O lo que dio problema y lo que fue fácil, ¿verdad? Lo difícil y lo que no costó. Bueno, entonces mire pues, entonces aquí en el libro que es estas palabras de dónde salen, dijimos, del corazón de Salomón, pero están escritas. Ahora, ¿qué es lo divino ahí? Lo divino ahí es que Dios quiso que esto que dijo Salomón quedara grabado. ¿Me estoy dando a entender? Le voy a preguntar, ¿será que Eclesiastés en toda la vida que vivió solo eso dijo? Lo poquito que está en Eclesiastés solo eso dijo. O lo poquito que está en Proverbios solo eso dijo Salomón en toda su vida. Bueno, pero no todo quiso Dios que quedara escrito. Pero lo que quedó escrito quedó para enseñarnos a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Si estamos claros, hermanos amados. Mire qué bonito. Entonces aquí ya viene Dios y dice, bueno, quiero que eso que dijo Salomón ahorita quede para la historia de los humanos que vienen por delante, de los que van a ser mis hijos y de los que no son mis hijos, que tengan conocimiento de esto, ¿sí? Entonces quedó grabado esto. Pero esto no es doctrina. Esto no es. ¿Por qué razón no es doctrina? Porque esto no se puede amparar con toda la Biblia. Es como diciendo, ¿sabe cómo es esto? Mire, interpretemos esto. Mire, hermano, ¿sabe cómo se puede interpretar este texto? Que el espíritu de la gallina sigue viviendo después. ¿Sí o no? No, estamos, hermano. Y que se murió la vaca, usted se la comió, pero sigue viviendo todavía después. ¿Se entiende así o no? El texto permite entenderlo de esa manera. Que el espíritu del animal va hacia abajo. O sea, y cuando se hace un espíritu, cuando uno muere. Se murió la vaca, se hizo espíritu también. ¿Sí? Pero entonces esto en sí no es inspirado por Dios, pero los registros sí son inspirados. ¿De acuerdo, verdad? Lo quedó registrado, escrito ahí, eso es la inspiración. Bueno, mire este otro texto. Porque como es escuela dominical tienen que aprender. Amén, ¿verdad? Bueno, este otro texto que Eclesiastés 9, 5 y 6. Este texto lo usan los testigos de Jehová para decir que usted se murió y que no hay espíritu. Fíjese cómo es de tremenda la situación. ¿Quién usa este texto que vamos a leer ahorita? Para decir que ¿qué? Que no tenemos espíritu, que se morimos y que ya no hay más memoria en nosotros. Ahí mire lo que dice el texto. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Eso es cierto? Sí es cierto. ¿Sí es? ¿Verdad que sí? Los que viven saben que han de morir, punto. Es cierto. Pero la segunda parte. Pero los muertos nada saben, ni tienen más que dice, paga, porque su memoria, ¿cierto o no es cierto esto? No, el segundo versículo, entiéndalo bien. Pero los muertos nada saben. ¿Creemos nosotros que los muertos nada saben hoy? ¿Sabía el rico cuando murió quién era él? Allá en el Hades. Sí, sabía quién era, hombre. ¿Sabía Lázaro quién era cuando murió? Ahí está. ¿Se da cuenta? Bueno, ahora el que no sabe, mire usted, los críticos, miren, la Biblia se contradice. Que mira, aquí dice una cosa, aquí dice otra. No, simplemente hay que saber el tiempo que se escribió y de dónde nació la inspiración. Si fue humana o fue divina lo que salió de la boca de la persona. Es como David.
muchas cosas fueron inspiradas por Dios y otras cosas las dijo Él. Lo que decía Pablo. Esto lo digo yo, no lo dice el Señor. O sea, esto apúntenmelo a mí. Punto. Cuando habla del matrimonio. Esto díganmelo a mí. Apúntenmelo a mí, perdón. Porque esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Estamos de aquí, acá, hermano. Entonces estás haciendo una separación en lo que es divino y lo que es humano. Entonces la Biblia no se contradice, simplemente hay que ubicar las cosas en su debido tiempo y que los conceptos, cuando son contradictorios, entonces saber si eso nació del corazón de Dios o del corazón del hombre. Muy bien, porque el rico decía, hasta conocía a Abraham usted. Padre Abraham, manda a Lázaro. Conocía a Lázaro, se acordaba. Entonces que tenía conciencia de él. Y tenía conciencia que Lázaro era el que se sentaba a la puerta de su casa a mendigar. Manda a Lázaro para que moje su dedo en el agua y moje mi lengua porque estas llamas me atormentan. Él tenía conciencia. Entonces Jesús viene y abre como, digamos, corre la cortina del más allá y le dice, así es la situación cuando ustedes se mueren, esto pasa. Esto pasa cuando ustedes se mueren. Aquellos tenían noción, pero el Señor viene y amplía todo el conocimiento y enseña el verdadero conocimiento, lo que sucede después de la muerte. Bueno, vamos a ver si realmente me di a entender, hermanos. ¿Cuántas escrituras podemos encontrar en la Biblia? 3. Muy bien. ¿Cuál es la inspiración? Lo que nace del corazón de ¿quién? De Dios. Y se la da a sus profetas. ¿Cuál es lo humano? Lo que nació directamente del corazón del hombre y lo dijo. Pero no se lo apuntan a Dios, se lo apuntan a él. ¿Cuál es el texto bíblico? Mira si puedes encontrar ese texto por favor, no lo voy a encontrar yo para que estemos bien claros, hermano, y sentemos a ver las bases, ¿verdad? Mateo 16, 23, poneme por favor ahí. Pero él volviéndose dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cómo le dijo a Pedro ahí? Satanás. Miren, hermanos, óiganme bien, aquí hay otro problema. Miren, también hay inspiración del diablo. ¿Qué hay? ¿Quién estaba inspirando a Pedro aquí? El Espíritu Santo nos inspira. El diablo también puede inspirar de a ti a decir cosas. Y Pedro aparentemente estaba diciendo cosas buenas, pero que el Señor tomó que realmente eso no venía del corazón de Pedro, sino que venía del corazón de Satanás, y que había tocado a Pedro para que le dijera al Señor, no vayas a la cruz. Él dice, quítate, apártate de mí, Satanás. Entonces, esas palabras salieron del corazón de Pedro, influenciadas por ¿quién? Por Satanás. Mire usted. Muy bien, ahí estamos bien. Entonces ya le probé que sí hay palabra humana y hay palabra divina. Y hay palabras también del maligno, que el Señor lo reprende. Entonces, en muchos casos, ¿qué es la inspiración? Los registros, diga. O sea, lo que quedó ahí escrito, Dios le dijo al profeta, escribe eso, escribe eso, escribe eso, escribe eso, escribe eso. Eso no lo escribas, eso que se olvide, esto sí escríbelo, y entonces ahí queda escrito esto. Esto dijo que saber, escribe eso. Eso dijo Acab, escribe eso. Pero no todo lo que dijo Acab quedó escrito ahí, ni todo lo que dijo que saber quedó escrito. Fueron solo partes de lo que dijeron. Estamos bien, ¿va? Espero haber dado, bueno, espero que le dé a entender con esto, ¿verdad? Que Dios me ayude, porque son temas delicados, pero hay que tocarlos. Quiero preguntar, ¿está claro lo que enseñé? Ah, sí, ese amén sí me convence. Unos no dijeron nada porque se están dormidos, ¿verdad? Bueno, ahora
mire lo que dice el Señor. Estamos hablando por eso de Salomón, ¿va? Que quien dicen que el espíritu del animal va hacia abajo y que el espíritu del hombre arriba, y el otro que los muertos nada saben, que no tienen más memoria por sus obras y que ya no tienen más paga. Dice. Entonces dando a entender que el hombre se murió y se acabó todo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero eso no lo enseñó Jesús. Pero los testigos de Jehová vienen, mira, aquí están, dice que hay espíritu, no, aquí están bien, y se agarran de Eclesiastés. Y la gente que no ha sido enseñada, adoctrinada, ¿qué pasa? Tienen razón los testigos de Jehová. Mira, aquí está, mira el texto, ¿no? No, pero por eso vino el Señor y trajo la revelación completa. Amén por eso, ¿verdad? Bueno. Ahora, fíjese esto. Estamos viendo qué pasa después de la muerte. Mateo 12, 40 y 41. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos? 3 días y 3 noches, ¿qué dice? Bien. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es tremendo. Mire, hermano, es que sinceramente analizar la Biblia es preciosa. Lo voy a poner este ejemplo. Cuando el pez se tragó a Jonás, ¿se murió, sí o no? ¿Se murió? ¿Ah? Sí se murió. ¿Ah? Se murió. Hermano, dígame usted, si usted cae, todo lo que le cae a su estómago, ¿qué le pasa? ¿Quién lo desintegra? Los ácidos gástricos lo desintegran. Permítame que les explique. Lo desintegran los ácidos gástricos. Cuando se mueren. Por ejemplo, él está poniendo ese ejemplo. Mire pues, mire lo que dice Jonás después. Estamos hablando de Jonás, ¿verdad? Poneme ahí el libro de Jonás, por favor, Jonás 2.2. Mire pues. Jonás 2.2. ¿Qué dice ahí, hermana Cindy? Léame, por favor. Mire. Oigan esto, Jonás 2.2. Ahí va a estar bien. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Desde el seno de dónde? Ah, vaya. Muy bien. Ahora, Javet, pone ahí con el diccionario, por favor, Seol, significado de Seol. Físicamente su cuerpo murió. Muy bien. Desde lo profundo del Seol. Él está diciendo, él dice, el Señor dice el vientre, él dice el Seol, o sea, estoy muerto. Que el Seol ya es el lugar de los muertos. Hades, lugar de los muertos. Significado de Seol, hebreo. Según el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, es el lugar de, ¿qué dice? De las almas, ¿qué? Rebeldes, olvidadas. Según el judaísmo, antes de la llegada del Mesías, mire, antes de la llegada del Mesías, había un conocimiento, antes de la llegada del Mesías. Una morada común que constituiría la región de ¿qué? De los muertos en pecado. ¿Y cómo murió Jonás? ¿En obediencia o desobediencia? ¿Y a dónde lo mandaron? Al Seol. Entonces se murió. Desde el Seol clamé, dice. ¿Y quién más que lo está viviendo? Él no dijo desde el vientre de la ballena clamé, no, desde el Seol clamé. Estando en angustia, dijo. Imagínense qué angustia sentiría Jonás, era bravo y ahí se le quitó lo bravo. ¿Qué angustia sentiría ese hombre? Que ahí se le fue lo bravo. Ay, hermano, mire, ¿sabe cuándo se le va a uno lo bravo? Cuando se enfrenta a lo difícil, a lo terrible. Se le acaba todo lo bravo a uno, hermano. Vaya. ¿Ya lo convencí o quiere que lo siga convenciendo? Vaya. Ahora fíjese, pues. El ejemplo de Jesús es tremendo. Porque, digamos, ¿en qué momento es Mateo 12, 40 y 41? ¿En qué momento fue que el Señor fue al corazón de la tierra? Ahí está.
Aquí dice, mire claramente, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? En el corazón de ¿dónde? De la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días estuvo muerto el Señor? 3 días y 3 noches. ¿Y dónde estaba? En el infierno, el corazón de la tierra. ¿Y qué hay en el corazón de la tierra? Los científicos dicen que ahí hay fuego. Dicen. Los científicos mismos dicen que en el corazón de la tierra hay fuego. Ellos les dan una explicación científica, pero dice que ahí en el corazón de la tierra hay un fuego terrible que sirve para un mecanismo especial de la tierra. Pero sin embargo el Señor dice que ahí son cárceles de espíritu. ¿Cárceles de qué? De espíritu. Entonces dice el Señor, ¿saben qué? Cuando yo me muera, voy a ir al corazón de la tierra. Así como estuvo Jonás, así voy a estar yo también. Eso es tremendo la explicación que el Señor está dando, es tremenda. Ahora fíjense bien, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces aquí el Señor está explicando que así como Jonás murió y estuvo 3 días ahí, así va a estar él también. Solo que Jonás lo resucitaron, lo sacaron, pero volvió a morir. Esa es la diferencia, que Jonás volvió a morir y no está resucitado todavía. En cambio el Señor murió y al 3er día el Padre lo levantó de los muertos. Y lo hizo una ofrenda eterna por nosotros. El Señor ya no muere nunca jamás. Le damos un aplauso al Señor en esta hora bendita, ¿verdad? Muy bien. Aquí está otra cosa terrible. Porque mire, Él está diciendo, así como Jonás estuvo, así voy a estar yo también, pero no dice a qué ir. Y Pedro explica qué fue. Tremendo esto, hermano. Pedro explica qué fue. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por quién? Por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para llevarnos a dónde? A Dios. Siendo a la verdad, ¿qué dice? Muerto en la carne, pero ¿qué dice? Vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu. ¿Viste que esa palabra vivificado es una palabra que tenemos que estudiar bien en serio usted, porque esa palabra se repite mucho en la Biblia? Y el que tiene el espíritu vivificado es el que va a vivir eternamente. Al que no le vivifican el espíritu está muerto todavía. O sea que si una persona no conoce a Jesús, su espíritu está muerto. Pero si una persona conoce a Cristo, su espíritu ha sido vivificado. Y esa palabra vivificar, si quieres la pones ahí por favor, a ver, dice, por ejemplo, tengo una alusión a eso según un comentario. Dice dar vida a una cosa inerte. Vivificar es dar vida a una cosa, es algo que no tiene movimiento, ¿sí? Y de repente se le da vida. ¿Bien? Otra cosa que dice de vivificar es dar una cosa, así está escrito y así lo voy a leer, dar una cosa, fuerza o energía a una persona. Dar una cosa, fuerza. Yo hubiera puesto dar a una cosa fuerza, ¿va? O energía. Pero por algo no está esa ahí. Dar una cosa, fuerza o energía a una persona quiere decir, hermano, que las personas que no han sido vivificadas por el Espíritu son personas débiles. ¿Son personas qué? Quiere decir que para que nosotros tengamos fuerza espiritual, nuestro espíritu tuvo que ser vivificado. ¿Sí? Por ejemplo, miren hermanos, no se vayan a enojar conmigo.
Pero ¿por qué yo me puedo enfrentar a los espíritus inmundos? ¿Por qué me puedo enfrentar yo a los demonios? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, porque Dios ha dado fuerza a mi espíritu. ¿A través de qué? De la vivificación. Que alcancé, ¿en dónde? En Cristo. Que yo tengo una fuerza espiritual en mi espíritu. Me puedo enfrentar a los demonios. Otros no pueden. Otros, por ejemplo, oyen un ruido en la casa y se ponen a temblar. Yo me levanto a ver qué está pasando. Y tomo autoridad en el nombre de Jesús. Y ordeno que ningún demonio entre a mi casa. Y que ningún espíritu inmundo tiene derecho a entrar en mi casa. Y que tiene que irse en el nombre de Jesús. Y se van porque se van. Ahora, ¿quién me dio esa fuerza a mí? Cuando yo recibí a quién? A Cristo. Vivificó mi espíritu. Pero si su espíritu no está vivificado, entonces uno es un cobarde, hermano. ¿Por qué podían morir los discípulos frente a los leones? ¿Por qué morían? Muy bien, porque estaban vivificados por el Señor. Entonces vino el Señor y dijo, bueno, ¿me reconocen a mí como Salvador? Y digo, sí, te reconocemos, Jesús. Él es el Mesías. Reciban poder en su espíritu, reciban fuerza en su espíritu. Nada los va a debilitar. Hasta van a tener la capacidad de morirse por mí. Aleluya, le hago un aplauso al Señor en esta hora bendita. Es que, mire hermano, óigame bien, no es normal que una persona esté dispuesta a morirse por otra. ¿Qué haría usted si le ponen un montón de leones ahí y que tienen 15 días de ayuno? Y solo los miran y hacen. Oye, y tiene los leones ahí, hermano, mire, por eso, óigame bien, lo que estoy diciendo es muy importante, porque si usted es de aquellos, no se va a enojar conmigo, lo estoy haciendo reflexionar, de aquellos que con una cosita ya quiere irse a la iglesia, usted puede ser que su espíritu no esté vivificado. Yo mejor me voy de aquí, me largo, ya nunca más que me hablen del evangelio. Usted no está vivificado, el que está vivificado, pase lo que pase, venga lo que venga, ama a Cristo. Pero esa fuerza, ¿quién se la dio? El mismo Señor. Dígame usted, que los romanos, no crea usted que los romanos torturaban así con besitos y abracitos. Mire, las torturas de hoy pueden ser groseras, pero yo creo que los romanos tenían una forma de torturar terrible, hermano. Aún la crucifixión era una forma de torturar al reo, hacerlo morir con una gran angustia, ¡pah! Se murió, no hay problema, pero hacer a alguien que se muera con gran angustia, eso es terrible. O sea que los tipos hasta planificaban cómo matar al reo, para que no se muriera de un solo, sino que cayeran en qué, en gran angustia. Vale. Ahora le pregunto, ¿cree usted que los romanos solo a Cristo crucificaron o crucificaron también cristianos? Ahí está, crucificaron también a cristianos. Porque ellos estuvieron dispuestos a que los clavaran en una cruz. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían? ¿Tenían vivificado qué? ¿Qué le dio Dios en su espíritu? Fuerza, energía, vida de Cristo. Entonces, por eso decía Pablo, a mí ni el diablo, ni la muerte, ni la vida, ni nadie me aparta de Dios. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni nadie me podrá apartar del amor de Dios. ¡Nadie! Pero es que Él lo está diciendo porque tuvo un encuentro personal con Cristo. Y sabe quién es Cristo y sabe que su palabra es poder y es autoridad. Punto. Tremendo. Entonces imagínense, usted ve mucha gente, fusilame, medrosa, miedosa, con una cosita ya se van, hermano. Oyen una noticia mala y están viendo cómo zafan bulto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque son cobardes, porque su espíritu no está vivificado. Y la Biblia dice claramente que los cobardes no van a entrar en el reino de Dios, punto. Ni los idólatras, ni los maldicientes, ni los hechiceros, ni los afeminados,
Así que eso de que la ley diga que hay libertad para casarse con un hombre, que lo digan los hombres, pero Dios dice que los afeminados no entrarán en el reino de Dios. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones entrarán en el reino de Dios. Punto. Hermano, dígame usted, Pedro se acobardó, pero él tenía todavía vivificado el Espíritu. ¿Pero por qué, pastor? Porque Jesús no había muerto, no había pagado los pecados todavía, y el Espíritu Santo no había venido todavía. Entonces Pedro se acobardó, pero mire si después se acobardó. ¿Por qué salía gozoso de la cárcel Pedro? Usted solo le menciona la cárcel y ya está. No, cuidado, hermano. Pedro fue a la cárcel y dice que cuando lo azotaron los romanos, lo azotaron en la cárcel, a él y a Juan, dice que salieron gozosos y se sintieron contentos de haber sido tenidos por dignos, de haber sido azotados por el nombre de Cristo. Uy, hermano, pero ya estaban vivificados. Pero mire Pedro antes, ese aguador, yo no conozco a ese hombre, hijo. Ese hombre sabe quién es. No, hombre, si tu hablar te delata, no, hombre, yo no lo conozco. Y tu vestir también. Tú estabas con ellos. No, yo no sé quién es ese hombre. Y hasta maldijo que no lo conocía. No está vivificado su espíritu. Pero ahora que su espíritu está vivificado, ¿qué? Es valiente. Entonces, ¿quién nos hace valientes? El Espíritu de Dios. Le da un aplauso al Señor. El Espíritu de Dios que ha hecho morar en nuestro espíritu. A su nombre por eso. Sí, me estoy dando a entender, hermano. Así que, si usted se acobarda, no entrará en el reino de Dios. Ni los maldicientes, dice. No hay que estar maldiciendo. Ni los maldicientes entrarán en el reino de Dios. Va que está bonito el tema, ¿va? Grosería. Mire, palabra, yo me estoy disfrutando del tema, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque yo solo tengo un luzazo cuando voy a enseñar, pero cuando estoy enseñando me bajan todas las luces. Yo sí, así solo recibo el luzazo, así, mire. Bueno, Señor, yo solo esto entendí, lo demás explícaselos a ellos. Yo voy a abrir mi boca y tú la vas a llenar. Qué lindo Dios, ¿verdad? Le hago un aplauso al Rey, ¿va? Gloria a Dios. Muy bien. Vaya. Mire cómo es esto, ese texto. Efesios 2:4. Estamos hablando de vivificar el espíritu. Pero Dios, que es rico en misericordia, vamos a leer hasta el verso 6. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿qué dice? Estábamos muertos, ¿dónde? En pecados. Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Perdón, dice que ya nos resucitóis. Juntamente con Cristo nos resucitóis. Ahí está. Usted está mire, yo me estoy poniendo más joven cada día. Amén, dice por fe, va, para apoyar al pastor. Pero ¿qué dice que juntamente con Cristo nos resucitóis? Estábamos muertos. Y cuando recibimos a Cristo, ¿qué pasó? Nos resucitó. ¿Qué nos resucitó? El Espíritu. Y lo vivificó y lo fortaleció y le dio energía. Tenemos poder para morir por Cristo. Y usted no lo sabe, pero así es, tenemos ese poder, hermano. Mire, palabra que lo tenemos, no es de nosotros, Dios nos lo dio. Denle un aplauso al Rey por eso. Bendito sea Dios. Vaya. Sí, ya lo convencí, ¿verdad? Ahora mire este otro texto. Dice que el Señor fue vivificado en espíritu y fue ¿a dónde? 1 Pedro 3:19. Mira dónde fue. Él dijo en el Evangelio, voy al corazón de la tierra. Pero Pedro explica qué fue al corazón de la tierra. Mire qué bonito esto. 1 Pedro 3:19 y 20. En el cual también fue, que dice,
¿Y predicó a quién? Mire, predicó a los espíritus encarcelados. Entonces quiere decir que Salomón no era cierto lo que dijo, que los muertos nada saben, que no hay más paga para ellos, ¿no? Aquí dice el Señor que ahí hay un mundo de espíritus que tienen conciencia de quiénes son. Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego explica el 20. Los que en otro tiempo, que dice, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy bien. Entonces dice Pedro que el Señor fue al corazón de la tierra. ¿A qué fue? A predicar a los espíritus de encarcelados. Miren, hermano, miren, óiganme bien. Dios es un Dios justo y bueno. Y aquí me cambian un montón de cosas que yo pensaba. Porque cuando vamos a evolucionar el conocimiento, vamos desechando conocimientos que eran más humanos que divinos. Porque muchos tienen muchos conocimientos y los dan por doctrina de Dios y es doctrina de ellos. Que es serio, ¿ah? Es que la revelación, hermano, la revelación, que si es pura doctrina de ellos, no es de Dios. Y después, conforme avanza la revelación de Dios, se dan cuenta que metieron la pata o que explicaron mal. Eso nos pasa a todos. Por eso usted no se asuste si hay enmiendas. Tiene que haber enmiendas muchas veces. Aún en la misma ley hay enmiendas. Ahora mire lo que dice. Esto es tremendo. 1 Pedro 4:6. Esto es grosero, hermano. Mire, palabra. ¿Cuántos están gozando, hermano? Por lo menos yo me estoy gozando, hermano. Yo sí me estoy gozando esto. Porque lo entiendo bien. Y creo que usted lo está entendiendo, ¿ah? Porque no está mal explicado. Está para que lo entienda un niño de párvulos. Así explica el Señor de lindo, ¿ah? Vaya, mire. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio ¿a quién? Mira, ¿a quién les predicó el Señor? ¿Qué opina de eso, Marilena? Me estoy preguntando qué opina de eso. Que es algo glorioso ver de que si nosotros realmente le creemos al Señor todo lo que dejó escrito en su palabra y lo hacemos vida en nosotros, de hecho se hace realidad y nosotros sí podemos llevar el Evangelio tal y como Él lo dejó escrito. Bien. Fíjese pues, aquí hay otra mala interpretación de otra religión, que no voy a decir el nombre. Pero hay otra religión que dice, fíjese pues, que usted puede tomar el lugar de un muerto, de un familiar suyo. O sea, puede tomar el lugar de un familiar suyo que murió y que murió sin salvación. Eso no es cierto. Pero eso dice esa religión. Mire, si usted se murió su abuela y no conoció a Jesús, usted acepte por ella y se bautiza por ella y su abuela está salva. Su papá murió sin conocer al Señor, pues bautícese por su papá y también su papá es salvo. Mala interpretación. ¿Qué es esto? Mala interpretación de las Escrituras, señores. No, pero mire, dice que predicó a los muertos, dice. Es que dice que los muertos tienen chance de salvarse. Es cierto, pero todo en su tiempo. Todo en su tiempo. Bueno, y mire, esto es lo maravilloso. Para mí es lo maravilloso. ¿Cuántos aquí cuando conocieron a Cristo eran bien pecadores, pero bien pecadores? Hoy son un poquito, antes eran pero bastante. Porque todos tenemos algún poquito, hermano. Seríamos dichosos si fuéramos masa no leudada, pero todavía tenemos un poquito de levadura que hay que irla sacando. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo en esto, porque somos humanos los que estamos hablando. Ahora, si Dios a usted, siendo un gran pecador y estando muerto, le dio oportunidad de salvación, le dio oportunidad que lo conociera y lo conoció, y hoy se declara usted vivo. ¿Usted declara ahora? Vivo y no muerto. Ustedes no son muertos, son vivos. Por eso dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque ustedes están vivos, yo estoy vivo por el Espíritu. Vaya, entonces, miren, la gente que murió antes de Cristo,
no tenían conocimiento del Evangelio. Y entonces, ¿a quién les predicó el Evangelio? A ellos. Vaya, pero entonces yo me preguntaba siempre, ¿y cómo es eso que cuando uno tiene envidia, va, hermano? Porque a un hermano que es de otra misión, que es famosa, yo le fui a explicar esto y se me alumbró el foco a mí. Dije yo, qué bueno, dije, porque explicando sin egoísmo se me abre el foco más a mí. Y le dejé la perla, pero a que digan, que prediquen ellos después, que a ellos les reveló Dios, no hay problema. De todas maneras, usted sabe dónde está saliendo el agua. Yo ya decidí no amargarme por nada, primero Dios que no. Entonces, explicándole, mire, fue predicado el Evangelio de los muertos, y Pedro dice, a los que desobedecieron un día, en los días de quién, de Noé, pero aquí ya abarca a todos. Fue predicado el Evangelio, ¿a qué? A los muertos, dice. Ahora, hermanos, dígame, ¿qué quiere decir Evangelio? ¿Ah? Buenas nuevas, buenas noticias. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Vale? Entonces, mire, imagínense aquí el montón de espíritus atormentados en el infierno, o en las cárceles, ahí espirituales. Espíritus humanos, porque los espíritus de los ángeles no tienen redención ya. Ellos están confinados a la destrucción eterna. Pero los espíritus humanos sí tienen chance. Entonces imagínense, baja el Señor, mi espíritu, y entra donde está el mundo de los muertos, ¿no? Los que murieron, los espíritus ahí. Y Él baja. Imagínense que Él diga, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Puchis, hermano, ahí toma más vigencia esa palabra, porque ellos sí se murieron de verdad. Ustedes estaban muertos en su espíritu, esos sí se murieron, muertos en el espíritu, muertos en la carne, y muertos, ahí están. Vaya, y el Señor, ¿qué con esa noticia? ¿Es buena noticia, sí o no? Es una gran noticia. Ah, pero aquí viene lo serio, porque esos también necesitaban fe para salvarse. Porque mire, ¿cómo nos predicó a nosotros el Evangelio de Cristo? Con un cuerpo así de luz. Ahí está lo serio. Nos lo predicó así, que traspasaba las paredes para que la gente se impresionara cuando estaba vivo en la carne. No. Le daba sueño, le daba sed, tenía hambre, se cansaba, se ponía triste. Entonces, ¿qué las características eran de un humano o de un Dios? De un humano. Y que un humano venga a decirle a los humanos, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, si eso, pues eso es que decían que si eso lo conocemos nosotros y conocemos su raza, su familia. ¿Sí? Por eso decían eso, porque el Señor estaba en el cuerpo humano, de carne y de hueso, y con sandalia, y humilde y sencillo. Entonces necesitaban fe para creer esa palabra. Un grupo de gente de judía creyeron al mensaje del Señor. Los apóstoles creyeron al mensaje del Señor y se unieron a Él. Y tuvo muchos discípulos. Después otros discípulos se zafaron, se fueron, lo abandonaron. Y otros siguieron con Él. Vaya, entonces, dígame usted, le voy a preguntar de nuevo, ¿se necesitaba fe, una fe sobrenatural para creer en el mensaje de Cristo, sí o no? Sí se necesitaba. ¿Por qué? Porque él era como un humano. Y peor que venía una familia sencilla, hermano. Y oigan las palabras que decían, ¿y de dónde tiene esa sabiduría sin haber estudiado? Ni siquiera al colegio fue ni a la escuela. ¿Y de dónde tiene esto? Ese. Lo menospreciaban. Pero otros sí entendieron. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al Rey! Pero ¿qué dijo el Señor? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás,
Porque esto que tú sabes no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos está diciendo realmente quién es este ser que está enfrente de ti. Nadie te lo podía explicar, solo mi Padre te lo puede explicar. Es que hermano sencillo, si anda con sus sandalias, con su... Creo que era la única túnica que tenía de ponerle y lavar. Y se mantenía en el desierto. Y entre la montaña, ¿a qué olía el Señor? ¿A qué olía? ¿A qué olía, hermano? A sudor, a humedad, a calor. Ahora dígame sinceramente más, humanamente, ¿usted hubiera aceptado a un hombre así? Humanamente hablando. Humanamente no. Humanamente no lo hubiera aceptado. Se acerca usted y ni desodorante tiene. Este hermano hace milagros, pero sí que da pena acercarse porque, imagínese, humanamente no se puede. Entonces, si a los humanos les costó entender el misterio de la piedad, les costó entender el misterio de la piedad cuando el Señor se hizo carne, siendo Dios, se hizo carne y tomó forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Él se humilló hasta el sumo, entonces el Padre le dio un grande honor, lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Oiga hermano, la gente que hoy no confiesa a Cristo, un día tendrá que confesarlo a puro tú. Por eso conviene confesarlo hoy mejor, que Él es nuestro Señor y que Él es el Señor. Porque de todas maneras lo van a tener que confesar y se van a tener que doblar las rodillas. Cuando venga el Rey de Reyes en su gloria, van a caer tirados todos. A puro tubo. Usted hoy se arrodilla para suplicarle y para adorarlo. Estoy grosero. Lo que estoy explicando es grosero. Por eso es que el Evangelio, hermano, sí, es que usted tiene gloria a Dios que está sentado aquí. No, y que está entendiendo, eso es otra gloria todavía. Porque hay quienes, aunque se expliquen, no se entienden ni cero, hermano, ceros en conducta. Y aunque se les dé de estilo Pablo, mire que aquí, mire, yo escuché a una maestra española, bonita la maestra para explicar, científica. La estaba entrevistando, pues ahí una persona y dice, oye, le dice, ¿y tú estudias física cuántica? Sí, yo estudio física cuántica, dice. Ok, dice. ¿Y qué es eso de física cuántica? Dice él. ¿Cómo se explica? Es algo mágico, dice. Es algo mágico. Y entonces esta persona como que quiere simplificar la enseñanza. Y empieza a hacer una explicación que se entiende bastante, y dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la física cuántica es la explotación de lo micro. Por ejemplo, tú sabes que el átomo, como explicaba Albert Einstein, dice, era un núcleo y ahí tenía su neutrón y toda la cosa, y la descomposición de ese átomo y la fusión de eso, entonces a eso se le llama pues explosiones nucleares. Pero ¿sabes qué? La física cuántica es que lo micro de eso que se descompone, esa es la ciencia, esa es no, se llama física cuántica. A lo micro, a lo más micro todavía. Y eso está entre nosotros ya, porque eso micro quiere decir que se puede como diluir, se puede... Es que hermano, yo me quedé, no sé si lo estoy confundiendo, pero algo me va a entender aunque sea. Pero entonces dice, ¿sabes qué dice? La física cuántica tú la estás viendo hoy cuando te acercas a una puerta electrónica y te puede leer de lejos. ¿No la has tocado? No has tocado ningún botón, te acercas y la física cuántica es la que está haciendo que esa puerta accione. ¿No quiere usted que está un tipo allá en una cabina
usted, esa cosa la diseñaron con física cuántica. Usted se acerca a un supermercado y esa cosa es eléctrica, la fuerza eléctrica, tiene sensores. Se acerca y el sensor lo capta y manda la información y se abre. Pasa. Se cierra. Muchos hermanos, así explicando ella cortas palabras, ¿verdad? Y palabras que se pueden concebir en una mente pues que no tiene conocimiento de física. Así nos explica muchas veces el Señor a nosotros, sencillo, para que aprendamos. ¿Cómo nos explica el Señor? Hermanos amados, miren, si yo les doy una enseñanza a ustedes con conceptos o palabras difíciles, ¿podrán todos tener el poder de aprender? No. Conceptos difíciles, palabras difíciles. Qué bonito habla ese hombre, pero no le entendí nada. Qué bonito, pero no le entendí nada. Bueno. Entonces aquí dice Pedro que el Señor a quién le predicó, a los muertos. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿En qué llegó el Señor, dice, a predicarles? ¿En qué? Va, muy bien, en espíritu. ¿Espíritu predicándole a qué? Mire, otro gran problema, porque si a los humanos le costó y a estos espíritus les iba a costar, ¿sí o no? Va a ser algo serio. Entonces un montón de espíritus en sufrimiento, y peor que en gran sufrimiento, ¿no? Es como están los pecadores en gran sufrimiento, se les explica el Evangelio, y cuestionan un montón de, no, hombre, es que no creo que solo con levantar la mano yo me voy a salvar. No creo que solo con recibir a Cristo mi vida va a cambiar. Eso es difícil, es un cuento de hadas. Eso dicen muchos hombres. Y yo sí puedo decirte que Cristo cambia y transforma, porque a mí me cambió. Pero para otros es difícil. Entonces viene el Señor en espíritu, entra al mundo de los, y también llama a Pedro el mundo de los muertos. Y empieza a predicarles. Ahora le pregunto sinceramente, aquí está el asunto, porque eso no lo dice la Biblia, ese es mío, como dijo Pablo. ¿Cuántos espíritus reconocerían al Señor en ese momento? ¿Cuántos? Es que hermano, mire. Le voy a poner más difícil la cosa. ¿Cuántos ángeles aparecían con Jesús cuando él predicaba? Ni uno solo. Ni un ángel. Y dice la Biblia que cuando él predicaba le salía luz por la cabeza. Por luz así. ¿La que no? ¡Un hombre! Vaya. Ahora él baja al mundo de los espíritus. ¿Cómo? Espíritu, no lleva nada extraordinario, es espíritu. Está muerto. Está como los demás. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí que esté muerto vivirá. ¿Qué quiere usted que hagan los espíritus? Pues estoy viendo en el mismo lugar y me viene a decir que voy a vivir. ¿Difícil o fácil creer? Ahí está. Eso es lo que no puedo decir. ¿Se vieron salvos? Se quedaron. Pero por eso, dice el Evangelio, también fue predicado a los muertos, para que sea todo justo. Así como recibieron los vivos la oportunidad de salvación, ahora los muertos que no conocieron a Cristo y que no oyeron de Cristo, oyen de Cristo. Y se empató el partido. Aquí viene el cerro ahora, para poner la doctrina. Estaba platicando con esta familia que le digo que estaba dando una enseñanza. Y entonces me dice, pero mire hermano, yo tengo mi tío que no es cristiano, pero es buena gente. Buena gente. Mire mi tío, usted no mira que tiene necesidad, lo ayuda. Está con uno en todo tiempo, en malos tiempos. Y ahí está mi tío. Una gran persona, un buen padre de familia, una persona muy educada,
toda la cosa. Imagínense que se muere mi tío. Yo creo que él va a un lugar intermedio para perfeccionarse. Le digo yo, mire hermana, le digo, disculpe que la vaya a contradecir, pero este ya es otro tiempo. ¿Ya es? Va. Mire cómo es esto. Los saqueos no sabían, fueron a predicar. Ahora la gente ya sabe. Esto es lo serio. Porque dice que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin, dice. Y este es el tiempo en que el evangelio está siendo predicado a todo. ¿A través de qué? De la tecnología. Sí, miren, los predicadores son unos chambones, son todos buenos, pero ahí están hablando y predicando y enseñando y saliendo por internet y al Medio Oriente, a la China, a Japón. Y ahora, hermano, con la tecnología que se tiene, hasta se puede pedir a un traductor que el traductor le diga qué está diciendo la persona. O sea, que la cosa los límites casi se acabaron, hermano. Un traductor, piden, tenemos traductor de voz, de idiomas. Sí. De inglés a español. Lo metes. Muy bien. De coreano a español, sí. Y él empieza a explicar qué está diciendo el tipo. Pero ya no hay necesidad porque en Corea hay cristianos. En China hay cristianos. En Medio Oriente hay cristianos. En Hawái hay cristianos. En Alaska hay cristianos. En América hay cristianos. En Europa. Quiere decir que el evangelio está siendo enseñado en todo. Y entonces vendrá, ¿qué dice? El fin. Ahora, esto es lo serio. Aquí es donde ya dijo él. Porque, hermano, lamentablemente, como le digo, muchos tienen que enmendar su doctrina, porque están enseñando igual que esta religión. A mí Dios me reveló que se murió fulano y que me gocé por él y Dios se salvó. Entonces digo, Dios mío, eso ya no es, están fuera de tiempo, están fuera de foco. ¿Por qué razón? Hechos capítulo 10. Miren pues. Miren esto. Hechos capítulo 10, verso 1. Ponga atención, ese se parece al tío de la hermana. ¿A quién se parece? Que era buena gente, ¿va? Mire pues. Había en Cesarea un hombre llamado, ¿qué dice? Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Era un general romano, digamos. Bueno. ¿Qué era? Piadoso y qué? Temeroso de Dios con toda. O sea que hasta su casa tenía ordenada este hombre, hermano. Les gana a muchos de hoy. Con toda su casa, dice, ¿sí? Vale. ¿Y qué hacía? Y que hacía muchas al pueblo. ¿Y qué dice? Vale. Vale. Temía a Dios y tenía obras. ¿Temía a Dios? Vale. Le pregunto a usted, ¿en este tiempo ya estaba Cristo resucitado o estaba muerto? Ya está resucitado, muy bien. ¿Estaba siendo predicado el evangelio? Muy bien. Entonces, esto que está aquí, ¿vale ante Dios sin Cristo o no vale? ¿Bien? Aunque hubiera sido buena gente. No, pastor, es que yo no consigo que así es la cosa que quiere que haga yo, así dice la Biblia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dijo el Señor Jesús. Y el que no cree en mí, ya está condenado, dijo. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Bueno, ahora miremos cómo es que tiene razón lo que estoy enseñando. Verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Qué le decía? Cornelio. Lo llamó por su nombre, ¿verdad, hermano? Miren, hermanos, que un ángel le diga a uno por su nombre. Quiere decir que en el cielo lo conocen a uno. Como a Daniel. Cornelio. Aquel ángel le dijo a Daniel, ¿qué?
tú eres muy amado en el cielo, le dijo. Y este lo conocían también, pero no tenía salvación todavía, porque estaba viviendo en otro tiempo, diferente a los espíritus, donde se les explicó el Evangelio. El cuarto. Él mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y dijo: tus oraciones, tus limosnas, han subido, ¿qué dice? Diga conmigo: nuestras buenas obras pueden ser una llave para que se nos sea revelado el Evangelio. Pero nuestras obras en sí no pueden salvarnos. Solo nuestras obras no pueden salvarnos. No, sí, hombre, yo realmente creo que voy derechito al cielo, porque yo ni una pulga mato. Cuando miro que hay una pulga en la casa, la agarro y la saco, la voy a poner en un perro. Ni siquiera una pulga mato yo. Nuestras obras no lo salvan a uno. Así está escrito ahí, mire que sí. Le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y mire qué dice el verso 5. Envía pues ahora, ¿a dónde? Hombres a Jope, y haz venir ¿a quién? A Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Y qué pasó ahí? Verso 6. Verso 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, ¿qué dice? ¿Bien? ¿Para qué? Para salvación. Quiere decir que sus obras no lo salvaban. Tenía que usar la puerta, que es Cristo. Y ese es el tiempo en que solo el que salva es Cristo. Imagínense que le meten una idea. Y mire, hermano, yo lo entiendo a usted. Créame que lo entiendo y no me estoy burlando. Ni modo, si usted quisiera que su abuelito, hay quienes no conocimos al abuelo, no tenemos problemas en eso, pero los que conocieron y murieron sin Cristo. Es que era brujo, hermano. Y, mire, tenía taxi. ¿Cuál era? Una escoba. Hermano, yo sé que mi abuelo no está allá, entonces como dice que se va a bautizar por los muertos, me voy a bautizar yo por él y voy a repetir por él. No se puede hacer eso. Si él murió oyendo el Evangelio y no aceptó al Señor, se acabó la oportunidad. ¿Quién es el ejemplo? Cornelio. Buena gente. Pero dice Pedro: no, tienes que mandar a una persona que te explique lo que es necesario que hagas. Verso 7, y ahí terminamos esto. E ido el ángel que hablaba con el Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, verso 8, porque está en continuación, y dice acá el verso 8, vamos a ver, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Y a quién fueron a traer? A Pedro. ¿Para qué? Para que les predicara el Evangelio. ¿Sí? ¿Claro, hermanos? Clarito, clarito. Entonces, vamos a repasar un poquito. Cuando uno muere, cuando las personas mueren, ¿qué pasa después de la muerte? Unos para abajo y otros. Muy bien. Esto es importante también, porque esta es otra doctrina. Y es que, mi hermano, palabra, Dios nos está bendiciendo con la palabra. Yo se lo digo sinceramente, yo estoy contento. De repente me entra cuando me entra la persecución y me entra la pena por la palabra, es cuando más me da Dios. Digo, Señor, ya no aguanto, ya, Señor, tienes que explicarle a los hermanos, Señor, y otro tema, y otro tema, y otro tema. Ay, no sé, yo ya me cansé. Bueno, me emociono, hermano. Me emociono y entonces, Señor, te sigo sirviendo, Señor. O sea que no es que no quiera servir al Señor, sino que se cansa uno, ¿no? Y se preocupa de qué es lo que le va a dar uno a la gente. Vale. Mire este, pues, ese es otro texto. Este es otro texto tremendo. Eclesiastés 12:7. Estoy terminando. Explica de los jóvenes ahí que se acuerden del Señor en sus días de su juventud.
pero como eso lo puede leer en su casa, solo leamos el texto en el versículo dice, oiga, y el polvo vuelva, que dice, a la tierra, como era. Está hablando de la muerte de Salomón. Y el espíritu, que dice, vuelva a Dios, que ¿qué? Que lo dio. Pero aquí está hablando de una forma generalizada. Está hablando de una forma generalizada. ¿Todos los espíritus van a Dios? Ahí está. Unos para abajo y otros para arriba. Ah, no, pero mira, aquí dice. No, es que ya le expliqué cómo es el crecer, ¿verdad? Entonces, no, aquí dice, mire, vuelve a Dios. Entonces ya cuando viene la doctrina, dice, esto es tremendo, hermano. Mire, perdone. Es que aquí se lo voy a poner bien bonito. Oigan, cuando murió Cristo, ¿su espíritu subió al Padre o se fue para abajo? ¿No subió al Padre? ¿Ahí dónde está eso? Ahí está fácil, hombre. Dígame el ejemplo. Usted que conoce la Biblia, una mujer le sacó la revelación. ¿Ah? Busca el texto si lo ves. María dice, muy bien, María le sacó la revelación al Señor cuando resucitó y lo iba a agarrar. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Ah? No me toques, ¿por qué? Porque no he subido a mi Padre. Ahí está, no había subido. ¿A dónde se fue entonces? Para abajo. No había subido al Padre. Yo quiero que encontremos el texto. No lo tenés ahí, porque si no, así lo apunta usted y se va con todo el sketch ya, o con toda la gente. Vamos a ver aquí. Juan 20, 17. Ahí está. Pónganlo, por favor. Juan 20, 17. ¿Vale? Pero miremos desde el 16, por favor. Jesús está resucitado en este momento. ¿Cómo está el Señor? Está resucitado. Ella fue a la tumba, ¿va? Y él está resucitado. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Parece que son dos varones que están ahí en la tumba también. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Que había resucitado y ella pensó que se habían robado el cuerpo, ¿verdad? O lo habían puesto en otro lado. Cuando había dicho esto, se volvió y vio, ¿qué dice? A Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora, hermano, perdón, ¿por qué María no sabía que era Jesús? Porque ella lo daba, ¿por qué? Por muerto. Entonces a ella no es que no haya sido Jesús, era Jesús, pero como en su mente Jesús estaba muerto, entonces no podría ver aunque él era, no le cabía en su corazón que él era Jesús. Está muerto. Pues sí que no lo conocía. Y mire qué dice el verso 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era él. ¿Sí? No lo conocía a él ni reconocía su voz. Porque lo daba, ¿por qué? Por muerto. Vale. O sea que no creyeron que él iba a resucitar. Ni ellos mismos, hermano. Le digo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. O sea, yo lo voy a ir a ver. Muy bien. 16. Jesús le dijo, María. ¿Cómo le dijo Jesús? María. ¿Hasta cuándo lo conoció? Hasta que le digo, ¿sabe por qué? Porque ese nombre María sonaba frecuentemente en la boca del Señor. Porque esta familia, Dios la amaba. Dice que Dios amaba a la familia de Lázaro. Al que amaba, al que ama si está enfermo, dice. Y a María y a Marta y a Lázaro, el Señor los amaba. Se ganaron su corazón. Estaban entre los preferenciales. Entonces cuando oyó la frase, María, mire qué dijo. ¿Qué le dijo? Raboni, ¿qué quiere decir?
Mire, hermano, sinceramente, óigame bien. No le dijo, Jesús, no. Ni le dijo, Señor, no. Maestro. Porque esa palabra maestro tiene un peso mismo. Grosero, hermano. Usted no sabe el peso que tiene la palabra pastor y maestro. Es una palabra, pero mire, porque quienes son maestros, pues no son pastores. Y el Señor era pastor y maestro. Maestro. Y mire el 17. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No me toques. ¿Por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. Vaya. ¿Ya los convencí o quieren otro texto? ¿Cuántos se convencieron ya? No he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, subo ahora a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora sí, que estoy resucitado, subo a mi Padre para sentarse a la diestra de la majestad de Dios. Él no había subido. ¿Pero por qué se fue para abajo? No, pero por otra cosa más. Porque fue calificado como pecador. No por sí mismo, sino porque tomó nuestras culpas y nuestros pecados. Se hizo cargo de nuestra deuda. Se hizo cargo de nuestro castigo. Se hizo cargo de todo lo que merecíamos. Él lo tomó, lo cargó en su carne, murió y se fue para abajo, no para arriba. Se tenía que ir a pagar. Y ahora que cumple, pues el Padre da su orden. Levántate de los muertos. Sal de nuevo. Dice que el Padre lo levantó de entre los muertos. Y se levantó el Señor con poder y gran gloria. Pues, miren mis amados hermanos, cierro esto. Si tu espíritu resucitó con Cristo, tiene que estar vivificado. ¿Cuál es la señal que no está vivificado? Es que las cosas de Dios no te interesan. ¿Qué otra cosa es que no sabes que tienes miedo a esto, aquello? No, mi hermano, es decir, un miedo que no puedes enfrentar, porque el miedo es normal. Lo que no es normal es que el miedo nos lleve a hacer cosas que no tenemos que hacer. Como cuando usted le dio en medio del miedo, Dios le da a usted valor, es porque su espíritu está vivificado. Vivificado. Usted no se echa para atrás por nada, hermano. Por nada. Y tampoco, mire, hermano, óigame, aquí estoy terminando. Los verdaderos siervos de Dios también, que han sido vivificados, no le sirven a Dios por intereses mezquinos. Es decir, no condicionan a su gente. Hoy hemos visto claramente que la iglesia es un mercado y que todo está condicionado en la iglesia, todo está condicionado. ¿A qué? Al dinero. Mira, así es, al dinero está condicionado todo. El verdadero siervo de Dios que ha sido vivificado teme a Dios. Teme a Dios. Porque sabe que hay que entregarle cuentas a Dios. Bueno, yo creo que suficiente, hermanos. ¿Cuál fue el tema? ¿A dónde van? Vamos a ver. ¿Cuántas clases de expresiones hay en la Biblia? 3. Muy bien. ¿Se tiene que hacer la diferencia entre las 3? Sí. Para amarrar la doctrina, tiene que amarrarse desde el Antiguo Testamento
pasando por todo el Nuevo Testamento. Esa es la verdad, la sana doctrina. Esa es la sana. Cuando agarran solo un pasajito ahí y hay un montón de explicaciones sin probarlo con el Nuevo Testamento, eso es de dudar. Bueno, suficiente, mis hermanos, yo creo que sí, les quedó. Vamos a otra pregunta. Cuando murió el Señor, ¿subió al Padre de una vez? ¿Quién lo dijo? ¿El hermano Clemen o el Señor? El Señor. ¿Para dónde se fue? Muy bien, al corazón de la tierra. ¿Por qué se fue al corazón de la tierra y no subió al Padre? Porque era contado como pecador. No por sí mismo, sino porque tomó nuestras culpas, y fue a pagar. Y una vez que estuvo ahí 3 días y 3 noches, pues el Padre dio la orden que se levantara y que saliera a ese lugar y que tomara un cuerpo de gloria, como el cuerpo de gloria que el Señor nos va a regalar un día. Le da un aplauso al Señor en esta hora. Ya estamos bien, muy bien. Qué bueno, eso me alegra un montón, mis hermanos. Y mire, sinceramente, conserva esta enseñanza. Se va a dar cuenta que se dio aquí y va a empezar a salir por un montón de laditos por ahí. Pero gracias a Dios, que siempre aquí Dios nos da el agua fresca. Cierre sus ojitos, démosle gracias al Señor por este momento precioso que nos ha regalado el Señor. Que Dios te ayude. Mis hermanos amados, realmente es importante que evaluemos nuestra vida, ¿verdad? Y fíjese usted que yo me admiro de David, porque cuando él le falló al Señor, la pena de él era que Dios quitara su espíritu, esa era su pena. Imagínense el valor que sabía que tenía el espíritu David. Decía: Señor, no quites de mí tu santo espíritu, ni me eches de tu presencia. Imagínense lo que pedía David, porque sabía que ahí estaba la fuerza, que ahí estaba la perfecta comunión con Dios a través del Espíritu que el Señor ha depositado en nuestra vida y que le da energía a nuestro espíritu, le da fuerza a nuestro espíritu, le da revelación a nuestro espíritu y le da la capacidad al ser humano aún de morir por causa del Señor. Así que si usted realmente no siente ningún interés por el Señor, pídale, porque el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero pídale a Dios que le ayude a tener un espíritu vivificado. Es importante, es importante, y por nada se echa atrás, por nada, pase lo que pase. El cristiano tiene que seguir hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento, hasta adquirir la corona de la vida. Padre, mira aquellos que necesitan un toque de tu espíritu. Si usted necesita un toque del Espíritu de Dios, levante sus manos y diga: Señor, mi espíritu necesita ser vivificado por tu espíritu. Pero mira aquellos que hoy te piden, Señor, un toque de tu espíritu. Tócalos, Señor, tócalos, Padre. Toca sus espíritus y que sean vivificados en esta mañana, para que tu valor, para que tu fuerza esté en ellos, Señor, como está en tus siervos, Señor, o como estuvo en tus siervos los profetas. Por favor, Señor, bendícenos con un toque de tu espíritu y renueva nuestras fuerzas. Si se están acabando o se han acabado, Señor, renuévalas, porque hemos creído en un Dios vivo, en un Cristo vivo. Gracias, mi Dios, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Iglesia de Cristo Castillo Fuerte, Ministerios Castillo Fuerte, presentó Libres por la Palabra.